Construir una casa sin planos es invitar al desastre. Se puede levantar algo que parezca estable por fuera, pero tarde o temprano las grietas revelan que faltó el fundamento. Faltó la planificación apropiada. Con la predicación ocurre exactamente lo mismo. Armar un sermón desde el lenguaje original sin conocer el idioma en sus propios términos es intentar edificar una casa sin planos. Se puede imitar la forma al estilo de otros predicadores. Se puede tratar de tomar atajos con un software bíblico, pero sin el dominio del griego y el hebreo, la predicación pierde lo que más necesita. Pierde precisión, pierde pureza y pierde poder. Y creo que todos estamos de acuerdo en que el púlpito no es un taller de experimentos. Es una sala de operaciones. Y ningún médico toma el bisturí antes de estudiar anatomía por años. ¿Cuánto más que nosotros, domingo tras domingo, somos expuestos, entramos al quirófano del alma? Un poco de hebreo, un poco de griego mal usado es peligrosísimo para la iglesia. Alimenta el orgullo, confunde a las ovejas y puede distorsionar el mensaje. No se trata de hacer exégesis con el bisturí prestado de otro predicador, sino que queremos conocer la anatomía del texto en sus propios términos para poder aplicar esa verdad al corazón humano con reverencia y exactitud. Y eso solamente es posible mediante el idioma original. En primer lugar, tenemos que recordar que la Biblia fue inspirada en hebreo, en arameo y griego, y la predicación fiel nace del texto original, no de la opinión del predicador. Así que como preámbulo en esta clase, predicador, te diré que los idiomas originales hacen que tu predicación sea perfecta, porque no hay margen de error, ya que eres tan preciso como un cirujano a la hora de operar. En primer lugar, esto es precisión en la exégesis. El idioma original no permite fallo alguno a la hora del estudio exegético, porque entrega tal cual el mensaje. Entonces muchos hoy en día quieren presentar su propia idea suponiendo que solo hay que imponer su idea. Ese no es nuestro trabajo, sino extraer el mensaje de la escritura y ponerlo tal cual. La única manera de ponerlo preciso es con el idioma original. Una vez alguien me dijo, es que nosotros no sabemos la traducción correcta, nadie la sabe, pero yo creo que Dios es como lo percibas. Bueno, esa es la idea que perdura en muchos intérpretes decentes, muchos malos intérpretes decentes. Los falsos obviamente solo malinterpretan la escritura a su conveniencia, pero la mala idea dominante es no interpretar correctamente, y al no interpretar correctamente, bien lo dijo R.C. Sproul, no importa qué corazón tengas, eres mal intérprete y nadie debe de escucharte. Y la única manera de predicar fielmente es interpretar correctamente. Y eso solamente se logra con la traducción original. Felipe Melanchthon dijo, si entendiese claramente la lengua, se entiende claramente el contenido. Juan Calvino advertía que leer la palabra de Dios sin conocer los orígenes es como venerar un texto escondido en la oscuridad. Juan Calvino también dijo, la responsabilidad de cada intérprete es simplemente dejar que el texto diga lo que tiene que decir. John Owen decía, el que no puede interpretar correctamente un pensamiento sin conocer el idioma, los giros propios del autor, el autor del autor en su propia lengua, no podrá predicar correctamente. Y nosotros debemos de entregar el mensaje tal cual es, y eso solamente es posible mediante la gramática original del texto. A.J. Young dijo, haciendo un comentario sobre 1 de Timoteo 2:15, la frase que se maneja con precisión la palabra de verdad se traduce mejor del griego ortomeo. Significa cortar rectamente y trazar derecho. Es decir, cuando se cortaba un buen trozo de carne, se tenía que y se felicitaba a la persona por hacer ese corte de carne. Decían, es que este es un corte de carne preciso. Entonces la Biblia dice que así debe de ser nuestra predicación.
precisa. Por eso es que tú realmente no estás predicando hasta que estudias el idioma original. Y esto es una exhortación muy importante para nosotros, porque nos enseña a no seguir el mal ejemplo de malos intérpretes que, malinterpretando el texto, predican incorrectamente. Para realmente ser un predicador debes interpretar correctamente el texto usando el idioma original. Ahora, esto no es un extra, es indispensable. Y aquel que no lo hace no está predicando nada y por ende no es predicador. En segundo lugar, el predicar con los idiomas originales evita todo error en el texto. Obviamente hay falsos maestros, también hay estudiosos que forman diferentes ideas o posturas y lógicamente existen textos mal interpretados porque es lo que parece decir. Entonces, al estudiar el idioma original evitas cualquier error y entregas el mensaje tal cual, y por eso se te menciona que al estudiar el idioma original tu predicación se vuelve perfecta, porque estás entregando el mensaje tal cual es. Y esto no es arrogancia o falta de piedad, se llama precisión y entregar el mensaje del texto tal cual es. Tampoco se trata de decir los pensamientos, métodos o habilidades de otro predicador, porque si hacemos eso no estamos diciendo verdades, solamente estamos dando ideas, estamos dando pensamientos. Y hay predicadores que hacen eso, solamente dan los pensamientos e ideas del texto. Otros son falsos maestros que a propósito dan malas interpretaciones, y eso no es dar la verdad. Nosotros estamos llamados a entregar la verdad del mensaje de Dios, no a puede ser o quizás. Eso no es posible y es incorrecto. Ahora, vamos a ver unos ejemplos donde en el sentido verdadero se evita cualquier mala interpretación. Se ha dicho que en Pentecostés aparecieron lenguas inentendibles y eso produjo la equivocada doctrina de que hay que hablar en lenguas inentendibles. La traducción original no dice eso y por lo tanto esta doctrina está mal. La traducción dice que hubo logos, es decir, lenguas entendibles. O sea, es la interpretación correcta de que en ese momento comenzaron. Para los carismáticos dicen que en ese momento comenzaron los balbuceos y que son simplemente enseñados por carismáticos y pentecostales y neopentecostales. Y aquellos que creen esa mala interpretación, la traducción original muestra que solamente fueron lenguas entendibles. El conferencista argentino Dante Gebel dijo en una conferencia: no sabemos si Judas se perdió. La Biblia dice hijo de la perdición. O sea que en la traducción significa que sí, se perdió. O sea que Judas se perdió. Otro autor, queriendo justificar la homosexualidad, dijo: la Biblia habla fuerte en cuanto a la pobreza y otros temas, pero susurra ante la homosexualidad. Aquí hay dos cosas. La primera es, la traducción nos muestra que en efecto la homosexualidad es contra natura, es incorrecto por Dios. Y se quiere justificar en sentidos emocionales, y se hace esto mucho en falsas iglesias, de ¿tú le harías esto a tu hijo? ¿Tú crees que Dios lo haría? ¿Un padre premia a sus hijos? ¿Dios te quiere premiar? Y la realidad es que, pues, a mí no me importa lo que sientas, a la Biblia no le interesa lo que sientas. La Biblia ha hablado en su lenguaje original, y no debes de querer sentimentalizar un pasaje o ponerle lo que tú crees. Por eso es que la Biblia tiene su gramática original y así se queda, porque es perfecta y no hay nada más que meter. Otro ejemplo es Israel y la iglesia. Hay una postura incorrecta que dice que la iglesia tomó el lugar de Israel, y todo lo que menciona la Biblia sobre Israel no se debe de entender a Israel, sino hacia la iglesia. Otros piensan que Israel es especial y que ser judíos es casi ser un dios, y es más, hay que empezar a idolatrar a Israel. Las dos posturas están mal. La verdad correcta es que Israel fue soberanamente elegido por Dios para que de allí viniera el Mesías y poder extender su salvación a todo el mundo. ¿Qué nos muestra la traducción? Que el creyente no es ni sionista ni antisemita. Según la correcta gramática es que a través de los judíos y Jerusalén se cumplieron las profecías que van a marcar el regreso de Cristo, y no tiene nada de especial, solamente que se cumplirá el regreso de Cristo. Otra, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí está Dios. Esto se usa para decir que si 2 o más oran, Dios tiene que responder esa oración porque están orando 2 o 3.
La traducción nos dice que esto no es posible porque lo que Cristo hablaba era de la resolución de los problemas. En el Sermón del Monte ha sido malinterpretado para aceptar y motivar revoluciones y para darle al ser humano un falso consuelo de que lo único que necesitas es portarte bien. Bueno, Romanos 3 desarma esa falsa interpretación, ya que no es lo que ya que nos dice que todo ser humano es malvado y por naturaleza el corazón del mensaje del Sermón del Monte es que dependan de Cristo. Otra cosa, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. También se usa para justificar los pecados de falsos cristianos y forzar a una reconciliación. La Biblia no es lo que quería decir en el mensaje. Está hablando de depender de Cristo y tener la humildad para reconocer que Jesucristo es el Salvador. Otra es, no juzguéis para que no sean juzgados. Se usa para decir que aunque veas algo malo, tú no digas nada. Aquí lo que Jesucristo estaba haciendo era simplemente decir que aquellos que pues estaban mal, obviamente no tenían derecho de decirle a otros que estaban igual a cómo hacer las cosas. Otro también muy conocido, aquel que daña a un niño, más le valiese tirarse una piedra. Textos como este fueron ampliamente usados en la campaña de Samaritan Purse a cargo de Franklin Graham, y de igual forma es una mala interpretación porque habla de que aquí lo que la palabra niño se está refiriéndose, o a lo que se estaba refiriendo el autor, era a todos sus seguidores. En ningún momento está hablando de niños pequeños, de infantes. Y solo estudiando los idiomas originales se presenta una predicación perfecta, con una interpretación correcta y de ninguna manera permitir una interpretación incorrecta. Fue lo que hizo Esdras en Nehemías 8. Interpretó correctamente, explicó correctamente e hizo entender correctamente. Y esto solo fue posible por lo que hizo en Esdras 7. Era escriba diligente en la ley de Moisés, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Moisés y para cumplirla y enseñarla en Israel. Israel no tenía noción de la ley que tuvo que enfrentar y hacer entender correctamente, y ese mismo patrón se mantiene a través de la escritura, porque así sepan o no, se debe de manejar la escritura con una precisión perfecta. En último lugar, el estudiar el idioma original da una predicación poderosa. Lucas Alemán dice, el púlpito no necesita una voz ruidosa, necesita una voz poderosa, y eso solo viene de un hombre que se ha dejado dominar por el poder de la gramática del texto. Querido, tú necesitas una voz poderosa, y eso no viene de hacer el ridículo, de gritar, de volverte un payaso o un animador en la iglesia. El poder viene porque eres dominado por la gramática del texto, y tu información directamente proviene del texto y no lo que otros han entendido del texto. Así que cuando el predicador se apoya en el idioma original, la palabra se abre con claridad, y cuando la palabra se abre con claridad, el pueblo entiende. Cuando el pueblo entiende, responde con arrepentimiento y alegría. El impacto es claramente espiritual, y ese es el remedio divino contra la predicación falsa o mal interpretada. Contra la predicación relativa hay que volver a los idiomas originales, distinguir o ponerlo ante el pueblo y darle al pueblo el verdadero entendimiento de la voluntad de Dios. Esdras en ningún momento buscó impresionar a la gente, buscó ser fiel al texto. Y ese es el patrón de todos los predicadores de la Biblia y de los más grandes predicadores que hemos tenido. Y el método es un estudio preciso, a fondo y lógico de la gramática original del texto. Manejarla de tal precisión y verdad como la de un cirujano. Porque esto no es la hora del té o jugar a la predicación, sino que domingo a domingo, cada vez que subes al púlpito, es predicar la palabra de Dios y requiere esa precisión y trabajo. Sin una espiritualidad absurda como justificante de reverencia, pues desde el momento en el que nos rendimos al texto, nos estamos rindiendo a Dios mismo. Y Cristo nos enseñó esto, porque en una generación donde abundan los payasos de púlpito, que se les hace más fácil contar historias que la propia Biblia, ya que según ellos no es tan importante, Cristo aseguró que ni el punto de la I pasaría por alto para enseñarnos el peso del idioma original. No pasaría ni el punto de una I por alto. El púlpito no admite conjeturas.
El púlpito no admite atajos. La iglesia necesita pastores que sepan qué dice el texto, por qué lo dice y cómo Dios quiere que lo apliquemos hoy. Así que, para cerrar esto, mi ruego es sencillo. Vuelve a la fuente, abre el hebreo, abre el griego y haz el trabajo con rigor y con oración. Alimenta al rebaño con lo que Dios sí dijo y no con lo que nosotros creemos que el texto está diciendo. Porque cuando el texto gobierna al predicador, el Dios del texto gobierna a la iglesia. Que el Señor nos halle fieles, precisión en la exégesis, pureza en la doctrina y poder en la predicación. Vuelve al texto, hermano. Vuelve a los idiomas originales. Y que cada sermón, la voz que se escuche, no sea tu voz ni la mía, sino la voz de Dios. Porque no hay palabras de Dios para nosotros hoy fuera de las palabras de la Escritura. Quien busca oír la voz de Dios fuera de la Biblia, termina escuchando otras voces. Si quieres oír la voz, abre la Biblia. Abre el idioma original predicador. Abre el texto. Que Dios te bendiga.